Sean todos bienvenidos a una vez más a El Camino de la Sabiduría. En el capítulo de hoy, los cuentos de Homero y los griegos, y con ustedes su presentador Brandon. Bienvenidos sean a un capítulo más de El Camino de la Sabiduría. En el capítulo de hoy hablaremos de Homero y los griegos, enfocándonos obviamente a lo que va en torno a este podcast, a todos los capítulos de este podcast, que es la educación. La educación según los griegos y finalmente en Homero, que escucharemos una pequeña píldora sobre la educación homérica, llamada así. Primero, antes de empezar, voy a presentar a mis compañeros aquí presentes. Tenemos a Caroline, Felipe, Juan, Lindsay y Sebastián. Sean bienvenidos una vez más a este podcast, estimados compañeros. Bueno, para darle contexto de en dónde estamos situados, aparte obviamente de en Grecia, vamos a enfocarnos en qué edad, en qué año, en qué época estamos centrados. Más o menos según los múltiples fuentes, la antigua Grecia fue durante los siglos 9 más o menos hasta los siglos 400, 300, depende de la fuente, antes de Cristo. Pero antes de esto, antes de contextualizar la educación, es muy importante saber de que esta antigua Grecia que nosotros conocemos por la educación y todo eso, viene de la susodicha época oscura que terminó en el siglo 12 antes de Cristo. A pesar de que obviamente hay 300 años tres siglos de diferencia, 300 años, aún así Grecia se fue muy afectada por esta época oscura, llena de guerra y etcétera. Bueno, centrado más acá en lo que nos interesa, más o menos la educación en Grecia fue a empezar a analizar en el siglo 700 antes de Cristo, con la llegada y análisis de una educación muy particular, que es la educación homérica, que muy bien, que a pesar de que nos vamos a profundizar en ella, porque mi compañera Caroline aquí presente al final de este podcast hablará sobre en una pequeña píldora sobre esta educación. A pesar de ello, cabe recalcar que fue una educación bastante importante, era la educación griega, que rivalizaba mucho con la educación según el gran rival de Homero, Hesíodo. Pero hay otras dos educaciones que son bastante importantes, que no están remarcadas por una persona, sino por dos grandes polis, que son los polis son los gobiernos de Grecia, los subgobiernos, por así decirlo, que son Atenas, la capital de Grecia, y Esparta, gran conocida Esparta, la capital de la guerra de Grecia. Estas dos educaciones que vamos a analizar a lo largo de este podcast tienen un tipo de educación muy contrastante, pasando por Atenas, que su educación era muy basada por los escritos de Hesíodo y Homero, obviamente con algunas modificaciones, pero aún así ignorando o disminuyendo a lo que es la mujer, pero y glorificando o endiosando, se podría decir, al hombre. En cambio, lo que es Esparta, a pesar de ser conocidos por las guerras,
tenía una educación muy equilibrada, a pesar que obviamente se hacía la diferencia entre lo que es hombre y mujer, por obvias razones, por el tono de la época. A la mujer se le consideraba más que en Atenas. A la mujer, a las madres en este caso, se le consideraba para que entregara la espada a los guerreros espartanos. La educación espartana, aparte de la guerra, iba muy enfocada a la formación del cuerpo en general, tanto cuerpo como mente como alma. En cambio, Atenas era mucho más intelectual, no se enfocaba tanto en la guerra, pero como dije, solamente a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres no tenían derecho a recibir una educación más que no sea en el hogar. Y eso, con este contexto más o menos muy superficial de lo que vamos a hablar, quería empezar con la pregunta crucial que abarca todo este podcast. Es la opinión general de mis compañeros, contextualizado obviamente con lo que vivimos actualmente y la importancia de la educación griega en el contexto pedagógico, ¿no? De nuestra, en este caso de nuestra carrera que cada uno está estudiando, porque bien sabemos que la educación actual está muy basada en los pilares de Grecia. Entonces, quiero empezar con la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿cuál es la educación ya sea espartana o ateniense en este caso, que es la que vamos a hablar, es la que más le llamaba la atención y los motivos? Adelante. Hola a todos. Es un placer estar aquí. Mira, la verdad, para empezar, hay muchas polis que se formaron a lo largo del tiempo en Grecia. Obviamente, como tú recalcaste, hay dos polis que se destacan bastante, que es Atenas y Esparta. A mí la que más me llamó la atención fue la paideia, que así se dice, se decía en ese momento, que es como la definición ahora como educación y formación. La que más me llamó es la de Esparta, porque la verdad su educación es como bastante militarista. No sé si me llegan a comprender, es como esa palabra, el concepto. Porque para los niños ya desde muy chicos ya le estaban como controlando. Desde muy pequeños ya ellos ya tenían como una como responsabilidad. Sí, como una responsabilidad, gracias, eso mismo. Desde muy chicos, de hecho hay una película en la que pude entender más este tema, que es la película 300, porque solo en esa película se da el ejemplo de que las personas las personas de Esparta, los niños de Esparta. Ay, a ver. Ya. Para continuar la duda de mi compañera que está un poco nerviosa, que sí, la película 300 está, a pesar de que obviamente alejando lo espectacular de la película, es muy cercana a lo que los textos hablan de lo que era educación en Esparta, de que a los niños se les tiraba del monte cuando eran bebés si estos eran débiles, y a lo largo de su crecimiento a los que se les consideraba fuertes en ese tiempo se les criaba bajo un régimen muy estricto de la educación, que era prácticamente un abuso a golpes si lo hacían mal,
De hecho, hay un dato bastante interesante de la educación espartana, que es de que a los niños se les dejaba robar siempre y cuando no se les pillara, por así decirlo, se les sorprendiera robando, porque si eran sorprendidos robando, eran molidos a golpes. En sí. Brandon, ¿Mm? ese punto me llama harto la atención porque si bien en la educación griega hay una construcción de la ética y la moral del ciudadano griego, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensas tú más o menos de ese punto respecto a por qué se les permitía robar en la educación espartana? ¿Por qué se les permitía robar? Porque se consideraba de que el que era capaz de robar era un hombre o un hombre hábil o una mujer hábil en Esparta. Y era una de las cualidades que se buscaba en un hombre o mujer de guerra en el caso de Esparta. Pero obviamente también tiene que ser una mente perspicaz para no ser encontrado o hallado. A eso lo que iba esto de que en Esparta se le permitía robar. Pero muy por el contrario, en Atenas, en Atenas no. En Atenas no se menciona ningún tipo de educación de guerra, a pesar de que lo había. Obviamente todo esto fundamentado en fuentes secundarias, porque es imposible encontrar algún tipo de información principal de la misma Grecia, porque como dije anteriormente en los contextos, la pérdida de información fue muy grande, a pesar de que obviamente tenemos la historia de Homero o la historia de Hesíodo, las de Píndaro, etcétera, los cuentos de los filósofos. Aún así, lo que en el contexto de información en cuanto a la educación tal cual, más allá de una formación de guerra, no lo hay, más que algo superficial como lo que es la información que diga acerca de Esparta, de la formación de la mente. Y en fin, pues, al final la idea esta de que también me llamó la atención con tanto como acaba de mencionar Felipe, de que se le permitía robar, a pesar de que la iglesia es muy conocida por el tema de la ética y la moral, pero en Grecia en sí, acordémonos que cuando estamos hablando de Grecia, de la formación griega, por así decirlo, el día de hoy estamos más centrados en Atenas. En lo que el estudio de la ética moral se centra mucho en lo que es la capital de esta gran metrópolis que es Grecia, que en este caso es Atenas. Es en Atenas donde se ejerce la ética y la moral, y en Esparta netamente la formación de guerreros, sin importar lo que contextualice esto, ya sea robando o matando a un rival a golpes, no importa. Acá sobrevive, como dice el dicho, acá sobrevive el más apto. Eso es lo que pensaban los espartanos. Y un poco a complementar eso de los que son los espartanos, quienes tomaban las decisiones no eran los padres, sino que una vez que nacía el niño, los infantes eran llevados como al consejo de ancianos, y ellos como que se encargaban de evaluar si el niño era apto o no para las polis. O sea, es como impresionante un poco eso. Y que a la edad de los 7 años se les despojaba de la familia. En cambio aquí en la actualidad no es así, pues.
contextualizando con lo que le estabas diciendo, en Esparta, las polis, los que son los gobiernos, había un dicho que decía: las polis están en todas partes. Todo lo que son ancianos y guerreros, nombrados como feudales, o sea, dueños de grandes terrenos, eran parte de la poli. Eran parte, como los ojos de la poli, eran los capaces de poder juzgar a una persona por sus delitos o directamente penarlos y castigarlos. Eran tanto en Atenas como Esparta. En este caso, ambas partes tienen el mismo poder. A mí un punto muy importante que me llamó la atención respecto a lo que estábamos conversando antes, Brandon, y lo que dijiste tú, es que Atenas se considera una polis más intelectual y, como dijo la Caro, Esparta es más como una polis militar. Sin embargo, mencionaste un punto bien importante ahí, el del rol de la mujer. Esparta, siendo militarista, se le da un rol importante a la mujer y decisivo, mientras tanto que en Atenas, a pesar de ser una polis intelectual, la mujer no se le considera como tanto. Eso me llamó harto la atención. Sí, obviamente, pero ¿por qué se genera esto? Por lo que dije anteriormente, de que la educación ateniense era muy centrada en lo que son los escritos de Homero y Hesíodo, que hablan de lo que es el hombre ideal, el hombre perfecto. Pero lo que va a profundizar aquí mi compañera en la píldora, pero viéndolo de un aspecto así superficial, la educación de Homero y Hesíodo demigran a la mujer. Prácticamente es considerada un adorno del hombre, más allá no lo es. Y la educación ateniense, claro que es intelectual, porque es estudiosa de los cuentos y historias de Homero y Hesíodo, pero esto también genera lo que no se le considera a la mujer. En cambio, por la parte espartana es un pensamiento más libre, a pesar de que obviamente están regidos por lo que dicen las polis. La poli de espartana es lo que es prácticamente a la mujer se le consideraba un igual. Ni siquiera era llamada como mujer, era llamada como que un guerrero. Se le consideraba un guerrero, y a la madre se le otorgaba el poder de entregar la espada, lo que era un símbolo de que de un niño que empezaba cuando un niño crecía, ya era un guerrero. Ese era el significado de ese paso de antorcha, por así decirlo. Y te iba a decir algo que era como todo lo contrario, porque a mí, desde mi punto de vista, en Esparta era como todo lo contrario a un pensamiento libre, porque, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres se les criaba y se les inculcaba desde chicos, desde pequeños, que claro, que iban a ser guerreros los hombres, y las mujeres que deberían estar preparadas para tener guerreros. Entonces, como que cuando uno le mete una idea desde niño a la gente, no le queda más que esa idea. Y por ejemplo, con los viejos, la cara de la película, que en esa película, por ejemplo, ellos sabían los guerreros de Esparta que iban a perder, pero no tenían otra manera de ver la vida que ir y pelear y seguir peleando aunque pierdan. Entonces, como que se les privaba de todo tipo de pensamiento más allá del que les imponían desde pequeños. Pero a lo que me refiero con libre es que me refiero a lo que el libre de los pensamientos estructurados de Atenas. Tenían más que libre, corrigiéndome, de estructurado de otra manera, visto de la manera militar, provocado obviamente por la época oscura, ¿no? Porque fue en la área de Esparta
obviamente antes que existiera Esparta, donde fue uno de los lugares más afectados por el tema de las guerrillas que se generaron en la época oscura. Y yo creo que fue ese el motivo por el cual sus ciudadanos porque eran así después los espartanos. Claro, fue uno de los grandes motivos. Y obviamente la parte de Esparta era uno de las ciudades más extremas de Grecia, que generaron más conquistas, y también era en la que hacían otras ideas o otras, incluso otros imperios externos a Grecia. Eran por la parte que más iban, por lo que es Esparta. En cambio, Atenas, al estar en plena capital, estaba más protegida por las ideas de alrededor. Y yo creo que ese es un gran punto de referencia a las ideas tan diferentes que tienen estas dos capitales, la capital central de Grecia y la capital de la guerra de Grecia. Sí, para agregar algo, como lo dijo el Felipe de la educación de la mujer, en Atenas sí se le educaba a la mujer, pero hasta que se consideraba que era fértil. Ya ahí se le dejaba educar de una forma, ¿cómo decirlo?, conceptual. Ya no se le enseñaba, o sea, se le dejaba enseñar como lo necesario en cuanto a término académico, y se le empezaba a enseñar lo necesario para que pudiera levantar una casa, porque recordemos que en Atenas el tema de la familia era como súper importante en todos los niveles. Es que en Atenas, en Grecia en general, se iba muy por la parte de los estoicos. Los estoicos es la economía en base a la familia. La familia era uno de los focos principales en toda Grecia, no solamente en Esparta, en Grecia, que sea en Esparta o Atenas, sino en todas las ideas de Grecia. Pero la diferenciación ahí está de que a la mujer sí se le preparaba para la guerra, tenía que estar preparada para la guerra, a pesar de que cuando crecía y era fértil, no siempre, como vemos al día de hoy, eran capaces de tener hijos aptos. Y si no tenían hijos aptos, ellas tenían que ir a la guerra. Ella era la que tenía que hacer como el papel, entre comillas, del hombre, porque no había como ningún representante, porque ese traspaso de espada era como, ya, tú me tienes que proteger, soy tu madre. El papel importante que tiene la madre, el concepto de la madre de espartano es bastante cercano, la verdad, porque yo creo que al día de hoy la madre es considerada igual de importante, yo creo, o incluso más importante de lo que consideraba Esparta importante para ellos. Y en fin, pero hablando de otra parte, para no seguir rodeando en lo mismo, analicemos el tema de la intelectualidad de los atenienses, la formación de los atenienses. ¿Qué tipo de educación tenían los atenienses tanto la parte matemática, geométrica, física? Increíblemente sí hacían física, lo que es la parte del cuerpo, o sea, física tanto del universo como del cuerpo. La preparación física en nado, la preparación física, tenían que estar dignos de poder batallar contra cualquier persona.
a pesar de que no era una instrucción militar, aún así era una instrucción bastante rígida en cuanto a lo que es preparación en general. Y veían materias que hasta el día de hoy seguimos analizando, que después en el posterior podcast vamos a nombrar, del tema del surgimiento de la filosofía. Ahí fue donde surgió la filosofía, en Atenas. Pero este fue el motivo porque empezó a surgir la filosofía. Los grandes filósofos que hasta el día de hoy se siguen nombrando. Es de admirar a pesar de sus cosas malas que tiene Atenas, obviamente. Entonces, ¿podríamos decir que la educación más parecida a la actual es la de Atenas? Es una mezcla de ambas, la verdad. Es una mezcla de ambas, pero ¿a qué sentido? De lo que es la intelectualidad de Atenas y lo que es la igualdad con la mujer de Esparta. Es una mezcla de ambas. Que después en el siguiente capítulo vamos a ver lo que es Roma. Y vamos a ver qué efecto tiene toda esta educación en Roma. Porque si analizamos la educación griega con lo que vimos en el capítulo anterior, lo que es la educación del Antiguo Oriente, hay muchas cosas que sí absorbieron. Hay muchas cosas que absorbieron. Y yo diría que la gran mayoría no se perdieron y siguieron en Grecia. La parte militarizada de China, la parte espiritual de India, la parte de educación más intelectual de Mesopotamia, etcétera. Y por eso era muy importante recalcar en el tema anterior lo específico que eran estas educaciones, porque fueron grandes fuentes y grandes pilares de la educación griega, así como la educación griega un gran pilar de la educación del día de hoy. Y en fin, compañeros, bueno, vamos a dejarlo aquí. Se nos ha hecho muy corto el tema, pero en honor al tiempo, y el que tiene que tiene que hablar de la píldora de Homero, mi compañera tiene que hablar muy profundamente de Homero y de sus ideas y lo que afecta en la educación homérica, y que directamente afecta a Atenas, del por qué tenía una educación intelectual y a la vez tan selectiva con la mujer. Y hacemos un tema muy, muy interesante, y lo esperamos en el próximo podcast, que como ya dijimos, va a ser sobre la educación helenística romana, o sea, de Roma. Y eso, con esto me despido y dejo a mi compañera Carla en la píldora. Nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias, Brandon. Ahora vamos con las curiosidades que no sabías hace 4 minutos sobre Homero y las influencias que tuvo en la educación en la antigua Grecia. Así que, comencemos. Para empezar, ¿quién es Homero? Se han recopilado datos a lo largo del tiempo, evidencias sobre la existencia o no de Homero. Algunos afirman que vivió en el siglo VIII a.C. y otros aseguran que Homero no es más que un seudónimo, un conjunto de personas. ¿Pueden creer eso? Ya sea que existió o no, ha dejado una marca, y uno de ellos son los poemas de Homero, que informan sobre la sociedad en la antigua Grecia, comportamientos, creencias, culturas, hechos históricos y mitologías. Dentro de los cuentos de Homero está la Odisea, la Ilíada y la Eneida. Tanto que decir de estos poemas,
pero en breve cada una de ellas relata lo siguiente. La Ilíada se centra en la guerra de Troya. Odisea se centra en el viaje, peligro, vivencias de Odiseo en su viaje para regreso a su patria, que era Ítaca. Por último, la Eneida trata sobre los viajes del troyano para llegar a Italia después de sobrevivir a la guerra de Troya y con ello dar origen al pueblo romano. ¡Wow! Vaya resumen que le acabo de dar. Homero no solo se puede reconocer por estos 3 poemas, sino que también sobre cómo estos poemas enseñaban. Al glorificar las hazañas de los héroes, estos se convertían en ideales eternos dignos de imitación. Es por eso que al tener valor heroico, que supone fuerza, nobleza, destreza y también refinamiento de los modales, estos son el mejor ejemplo entre lo divino y lo heroico, que puede ser un modelo perfecto de un hombre. Un personaje bastante conocido fue Aquiles, un claro ejemplo para los griegos. Homero habla mucho del hombre, pero ¿y las mujeres? ¿Dónde quedamos? Déjeme decirle que podemos clasificar como un sistema patriarcal. La mujer es considerada un ser inferior al hombre, que solo se dedica a fastidiar al hombre trayendo consigo dolores de cabeza. Éramos un fastidio. Un ejemplo en la Ilíada hay que decir que la guerra está generada por culpa de una mujer, que fue Helena. En resumen, ella se enamoró de París y él, cegado por el amor de esta bella mujer, decide raptarla y llevársela a Troya, lo que provoca la furia del rey Melenao, y esto desencadenó la guerra entre estos 2 estados. Con esto podemos decir que las mujeres eran consideradas como provocadoras, causantes de todos los problemas que giraban en torno al varón. Eso por un lado, pero también las mujeres eran quienes daban a luz a la siguiente generación. A lo que mencioné antes, no debería ser correcto para una mujer, sino ser sumisa, fiel, como Penélope, la mujer de Ulises. Y por último, antes de que se me acabe el tiempo, una pequeña comparación entre Homero y Hesíodo, porque podemos ver que hay una rivalidad. En la Paeia homérica tiene un enfoque en la que el educador aparece como el que adiestra para hacer una versión más heroica, mientras que en Hesíodo era de carácter democrático y de justicia, como elaborado por el conjunto de ciudadanos, y que también tenía un enfoque en la laboriosidad cotidiana, en el quehacer y la sabiduría de los artesanos y trabajadores que cumplen con su oficio día a día. Se me acabó el tiempo y esto es todo el dato curioso que les vengo a enseñar. Adiós, hasta la próxima.